Mi nombre es Tatiana Fukene, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Unisangil, sede Chiquinquirá. Y en este video daré respuesta a las preguntas: ¿qué es una base de datos? ¿Cuáles son las partes de una base de datos? ¿Cómo funcionan las mismas? ¿Y qué pasaría si faltara una de estas partes en la base de datos? Empecemos. Una base de datos es una colección de información organizada en un contexto para su uso y vinculación. Estas presentan datos estructurados de acuerdo a diferentes parámetros. De esta manera facilita al usuario encontrar la información que busca. Existen 19 partes de una base de datos y a continuación diré cómo funciona cada una de ellas. En primer lugar, los usuarios. Hay tres tipos de usuarios. Están los usuarios programadores, los cuales se encargan del desarrollo de aplicaciones; los administradores, que son quienes tienen el control del sistema gestor de las bases de datos; y los usuarios finales. Estos son quienes interactúan con el sistema mediante aplicaciones. Si no hubiera usuarios, pues no se cumpliría ninguna de las funciones previamente mencionadas. Está la parte física y la parte lógica. Son el hardware y el software. El hardware sirve para almacenar la base de datos y el software es el sistema encargado de la administración de las bases de datos. Sin ninguna de estas dos partes no habría base de datos. El dato representa la información. Esto quiere decir que la información es un conjunto organizado de datos. Si no estuviera ninguna de estas dos partes, no habría nada que almacenar en nuestra base de datos. Una entidad es la representación de un objeto que se describe en la base de datos. Un ejemplo de esto puede ser estudiante, colegio, empleado, etc. Para que exista una entidad debe contar con mínimo dos atributos. Sin la entidad en la base de datos, la información no tendría un orden. El atributo es la característica o rasgo que describe una entidad. Sin los atributos, la información se mezclaría, ya que los registros no tendrían un orden. Una tupla es una lista ordenada de elementos. La llave primaria es un campo o conjunto de campos que identifica en forma única un registro. Sin esta no podríamos distinguir un registro para tener acceso al mismo. La llave foránea identifica una columna o un grupo de columnas en una entidad. Es decir, cuando en una entidad figura la clave primaria de otra entidad. Sin la llave foránea, pues no podría haber una relación entre las entidades. La relación es el vínculo entre dos o más entidades y describe alguna interacción de las mismas. Un ejemplo de esto puede ser entre la entidad empleado y la entidad departamento. Su relación podría ser trabaja en, pues ya que un empleado debe trabajar en un determinado departamento. Sin esta parte, habría incoherencia en la base de datos. El campo es el espacio de almacenamiento para el dato. Estos pueden ser numéricos o alfanuméricos. Si no hubieran campos, no habría dónde almacenar la información. El cotejamiento sirve para identificar qué tipo de codificación queremos usar, es decir, para distinguir el valor entre los campos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en algunos países tienen que utilizar un cotejamiento que admita sus símbolos, así como nosotros debemos seleccionar uno adecuado que admita la ñ. Sin el cotejamiento, la base de datos funcionaría, pero los símbolos necesarios adaptados a nuestro lenguaje no estarían. El diccionario de datos contiene las características lógicas que se van a utilizar en el sistema que programamos. Sin el diccionario de datos no habría nada que le ayudara a quienes participan en la manipulación del sistema. El sublenguaje permite el manejo de las bases de datos. Este lenguaje debe permitir realizar cualquier operación como manipular, controlar y describir la base. Sin un lenguaje no hay manera de programar. El registro es un conjunto de campos que contienen los datos pertenecientes a una entidad y la conexión es el método mediante el cual se conectará la base de datos. Esta es la manera en la cual interactúan o trabajan todas las partes de una base de datos, mi bibliografía, y muchas gracias por su atención.